cae. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Este café sin sándwich va a ser el café de hoy. Este es un café sin sándwich, bueno, ¿cierto? ¿Cuándo ha sido con sándwich? Por el viernes. Oh, lento. Estamos todos dormidos. Bueno. Que la vida licenciosa de Sergio Mico lo Claro. está perdiendo. Claro. El primer café de hoy lo vamos a compartir con Jaime Mañalich, que es el director de la Fundación Avanza Chile. ¿Cómo está, Jaime? Muy bien, buenos días. Buenos días. Estamos también con Federico Joanón, que es miembro del directorio del diario electrónico El Mostrador.cl. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenos días. Y con Sergio Mico. ¿No vino el filósofo? No. Pucha. El doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien. Hoy que está. Le pongamos una cumbia, algo para que despierten, no sé. También nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué nos dice hoy? 250.000 pesos será el salario mínimo en enero del 2016. ¿Puede la reforma laboral significar que los sueldos de los chilenos se estanquen? El último artículo del observatorio. O sea, no es una pregunta, dice, ¿puede la reforma laboral significar que los sueldos de los chilenos se estanquen? El último artículo del Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado analiza el impacto del proyecto en el mercado laboral. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ahí nos da pie para comenzar. Bueno, tratemos de hacer les propongo un análisis sobre lo que ocurrió ayer en Valparaíso, sobre la cuenta pública de la Presidenta de la República, pero un análisis más entretenido, más divertido, que sea distinto a todo lo que ya escuchamos. ¿No es cierto? Federico Joanón, a ver, que tú eres el más original, siempre, el más provocador. Pero yo me quería quedar para el final. Para el final. Yo voluntario yo. Ya, voluntario, señor Jaime Mañalich, vamos. Primero, hay que decir que desde el punto de vista del rating televisivo, el mensaje presidencial de ayer tuvo un problema porque hubo una persona que se robó las cámaras, que fuiste tú, Cecilia. Y en ese sentido yo supe de la molestia de la Presidenta de la República después, y retó mucho a la gente del canal de la Presidencia, porque las cámaras, ¿cómo? Si soy yo la que estoy haciendo el mensaje, que esto, que la Cecilia cada rato. Para ser sincero, yo que lo miré de mi casa, por supuesto, apareciste muchas veces y eso hacía subir el rating, ¿no? ¿Ah, sí? Al tiro. Jaime Mañalich, vieron que tiene sentido el humor, el serio, este ex ministro de Salud. Bueno, Sergio Mico, ¿qué es? Yo la verdad las cosas que siempre he encontrado bastante fome el 21 de mayo, tengo que confesarlo. Un discurso de 1 hora 50 minutos, es más bien una toma plana, así que lo que hice fue subirme a una bicicleta y a escuchar en radio cooperativa. Muy y eso bien. fue bastante más entretenido. Ahora, hagamos un poquito tal vez de educación cívica, profesor Mico. El mensaje, la cuenta pública de un presidente, de una presidenta de la República, es un acto republicano tradicional. Sí. ¿Qué objetivo tiene así fríamente, según la tradición? Dar cuenta y Del decirle, Estado de la Nación. y decirle a la ciudadanía, miren, yo el año pasado prometimos esto era el plan, esto es lo que se cumplió. Así es. Ahora, es parte con nuestro Congreso oligárquico del siglo XIX,
y se fijó entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre, justamente cuando estábamos en invierno y nuestros grandes terratenientes no estaban en Santiago, y la idea era, como dices tú, dar cuenta pública del Estado de la Nación, y eso es parte del juego republicano, que es transparentar el poder, es decir, que la gente no solamente sepa, sino que pueda fiscalizar a través de la información si las promesas hechas se han cumplido, por una parte, y por la otra siempre el mensaje presidencial ha tenido un componente prospectivo, pero más el primero mensaje presidencial, uno de los famosos mensajes presidencial son el del 21 de mayo de 1971 de Salvador Allende, por ejemplo, explicó lo que era la vía chilena al socialismo. También recuerdo el año 1965 de Eduardo Frei Montalva, donde rogó al Congreso Nacional, sin humillarse, dijo él, por sacar adelante reformas estructurales, sobre todo el primero y el último, en donde se hace el cierre del gobierno y se hacen los grandes desafíos nacionales. Son dos mensajes muy importantes. Y se hace el 21 de mayo para recordar la gesta de Iquique, y atención, hay una protesta muy grande en Iquique en este momento, porque cada vez más cuesta explicar lo que es el 21 de mayo por la situación de los inmigrantes, y por otro lado es cosa de ver nomás que la televisión, el homenaje propiamente tal a Arturo Prat ha ido disminuyendo, y lo que se transformó en la cuenta simplemente. Esto es un gran hecho político, ¿no? Esta cuenta pública finalmente. Por ejemplo, en una de las partes la presidenta dice: amigas y amigos, como mandataria de un pueblo soberano, quiero iniciar este mensaje explicando al país la marcha de los compromisos de mi gobierno. Porque en la rendición de cuentas se juega la confianza en la política y la calidad de la democracia. O sea, ahí está diciendo, a ver, de los que yo les comprometí, les quiero decir... Claro. ¿En qué va? Eso es, Federico. Bueno, fue más prospectivo yo no lo escuché completo, pues le pegué una leída. A mí, igual que a Sergio Mico, no tengo paciencia para 2 horas de alguien hablándome, no me desconcentro antes. Una hora, claro, el déficit atencional es grande, pero al leer me doy cuenta que un discurso bien armado, está bien pensado, está lleno seguramente de comunicadores estratégicos, y bueno, hace una pequeña, pero más prospectivo en este caso, quizás por ser el primer año de su gobierno, más buenas intenciones que una cuenta a la nación de lo que se hizo. Ahora, el año pasado... ¿Cómo? Al revés, muchos dicen que al contrario, que estuvo lleno de... Pero no, pero es que me llama la atención que tú dices más prospectivo, sí, de lo que viene, de lo ¿cierto? Que viene, que lo que se hizo, sin perjuicio de que el año pasado tiene bastante que decir de cosas que se hicieron. Un discurso bien armado, con muy buenas intenciones, no se metió profundamente en ninguno de los cuellos de botella que hoy día hay, los pasó por arriba. Ya ha salido mucho, que no lo voy a decir, todo el tema de la Araucanía, que ni se mencionó, pero el tema de la reforma constitucional o asamblea constituyente, que va de un rango bastante amplio de uno al otro, habló una vez más de proceso constituyente, nadie sabe bien lo que es. O sea, un diálogo, dijo, ya lo voy a buscar al diálogo ciudadano. Pero sin meterse a la pata a los caballos, y así fue en todos los temas. Fue una cosa un poquito soft, diría yo, pero interesante y valioso como acto republicano. No se me ocurre nada más que decir que me he esforzado harto. Proceso constituyente. Respecto al discurso de ayer y más bien sus circunstancias, yo quisiera destacar las siguientes cosas. Primero, la calle se mantuvo en un nivel de agitación y violencia bastante fuerte. Y las manifestaciones de apoyo en la calle a la mandataria, en el trayecto al Congreso, en fin, fueron bastante precarias, lo que yo creo que es una imagen bien dolorosa de lo que está pasando ella en este momento. En segundo lugar, pienso que, como lo he dicho otras veces, nosotros el día 11 de mayo de este año vivimos una situación política muy nueva, en la que en la práctica, ¿no es cierto?, se hizo un autogolpe blanco y se cambiaron completamente las prioridades del gobierno después de 13 meses de gobierno,
con un cambio al corazón de la moneda, en su comité político, al Ministerio de Hacienda, y efectivamente creo que el discurso, como dice Federico, por no usar la palabra soft, fue un discurso bastante superfluo, superficial e irrelevante, porque la presidenta no ha podido armar todavía lo que debería ser la esencia de un discurso del 21 de mayo, que es la hoja de ruta. O sea, cuándo, cómo, cuáles son las prioridades, sino que hubo un cóctel de cosas de las cuales elementos muy poco relevantes se les daba la misma importancia que elementos relevantísimos, y efectivamente todo el mundo, políticos de gobierno y oposición, salen diciendo en realidad aquí no se dijo absolutamente nada, en temas que son absolutamente cruciales para el futuro. Eso, insisto, no me extraña, porque entre el marasmo que se inició en febrero y que terminó el 11 de mayo, y estos 10 días que han pasado en que recién los ministros cruciales para elaborar la hoja de ruta han asumido, se están posicionando en sus cargos, todavía siguen apareciendo escándalos con Llorrat y otros, creo que era muy difícil, por otra parte, pedirle a ella que fuera más concreta. Claro, lo que yo les decía es algo que escuchaba de ciertos analistas, creo que fue acá en el diario Cooperativa incluso, esto de que si dice mucho de lo que va a hacer y dicen poco de lo cuánto concretó de las promesas, no dio cuenta de las promesas. Si dice mucho de cuánto concretó de las promesas, que le falta el futuro. Pero bueno, así somos los seres humanos. Es verdad, aquí es muy difícil darle el clavo al equilibrio pero políticamente... Pero lo que pasa es que todos los anuncios de lo que viene fueron muy vagos. Eso es lo que fueron más bien declaración de intenciones, bonitas intenciones, difíciles de discrepo. Bien, eso me gusta. Sergio, para pelear un poco, porque... Sí, vamos. ¿Sabes qué? Así, primero, esto era un discurso donde ella tiene que dar cuenta de lo que ya ha hecho. Segundo, ya se han hecho reformas muy importantes y esas reformas trajeron conflicto. En tercer lugar, relacionado con esto, hay una crisis de credibilidad evidente, y dentro de ese contexto la presidenta habla. Ahora, además agreguemos que ha habido un proceso de desaceleración económica en América Latina y en Chile, y enormes emergencias. Entonces, no era raro, así, yo creo que era imprescindible que se hiciera un discurso como el que se hizo. Y agrego más, este año se nos viene la reforma laboral y la reforma de educación superior y el estatuto docente. Entonces, la presidenta ya ha hecho muchas reformas, ya está evaluando las próximas que ya están presentadas. Entonces, y esto es un gobierno de 4 años dentro de una crisis inocultable de credibilidad del gobierno, pero también de la oposición. Yo quiero simplemente ver cuál es la legitimidad de este Congreso Nacional para hacer grandes reformas constitucionales, incluso más grandes reformas de tipo legal, si hay un problema que hay que hacerse cargo. Y termino con no tengo la figurilla, pero hay un gran pensador, Edmundo Burke, que es conservador, y él dijo hace 3 siglos y medio que el arte del gobierno consiste en ajustar y arreglar más que transformar y cambiar todo. Y yo creo que este principio en un momento como este se aplicó plenamente. Yo creo que es un momento conservador. Sergio. Jaime, es un momento conservador, porque además lo que ha dicho Cecilia, y si se hubiesen avanzado, imagínate que se anuncia bien el plebiscito, ¿qué es lo que hubiese ocurrido? Se quiebra por la mitad la nueva mayoría, porque hay gente ¿Tu partido en particular? No sé si mi partido, pero aparece el tema de la Asamblea Constituyente, o que hay que postergar esto. Y la oposición hubiese salido toda gritando de que no es el momento, que el crecimiento económico, la inversión, no es el momento para enfrentarnos, Sergio, más. Que tú estás corroborando lo que estamos diciendo, y es Jaime que desde el punto de vista de la moneda hay un temor extremo a la repercusión política de sus anuncios en un movimiento de más transformaciones más transformaciones radicales. Yo lo llamaría prudencia, Jaime, no temor extremo. Y respecto al discurso del año pasado, ¿no es cierto? Comparado con este, el discurso del año pasado era completamente refundacional. Este es un discurso de abonamiento, de encontremos el diálogo, la confianza, etcétera, lo que está muy bien para el momento. Respecto a la cuenta de la presidenta, quiero destacar que en un área en particular ella sí da cuenta, y lo hace para hacer un mea culpa. Y es que cuando el año pasado anunció una inversión extraordinaria en hospitales públicos y una marcha maravillosa de metros cuadrados, ella reconoce este año de que eso no es posible,
de que no va a poder cumplir esa promesa, que de los 20 hospitales que prometió el año pasado va a poder entregar solo 8, que de estos centros que comprometió más de 100 a lo largo del país y de los cuales se iban a construir 20 este año, que terminó con esta cuenta del 21 de mayo, solo se ha construido 1 en Temuco, y en ese sentido yo valoro que ella haya dicho, bueno, la agenda de construcción de hospitales sigue adelante, pero los plazos ya no podemos comprometer los plazos, y evidentemente el 20-20-20 que avisó el año pasado, la ciudadanía tiene que entenderlo claramente. Ella dijo ayer, esto es completamente imposible de cumplir. Y dio los argumentos por qué era imposible de cumplir. Dio algunos argumentos, y me parece que el más importante es la incapacidad del Estado para gestionar esta agenda. ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Estoy buscando. Yo me maté mucho, no te preocupes, Cecilia, créeme. No, sí, era para leerlo. Acá yo tengo los datos. Y en ese y que las empresas no cumplieron y todo lo que se quiera, pero a lo que voy... Y ese tema de las empresas no cumplieron, ¿por qué no? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, en mi opinión, muchos de los proyectos que estaban diseñados para partir el año 2009, 2010, 2011 estaban mal diseñados, y en segundo lugar nosotros tuvimos, por el terremoto y otras circunstancias, una explosión del empleo en la construcción, que significó que muchas de estas obras se quedaron sin, Calama por ejemplo, sin trabajadores, porque se los llevaba la gran minería. Pero hago hincapié en que la presidenta, con un grado de honestidad extremo, porque ella enfrentó con verdad este discurso ayer, dice, no vamos a poder cumplir esta promesa, tengan paciencia, seguiremos haciendo los mejores esfuerzos, pero ya lo que habíamos hablado de construir tantos, insisto, no voy a entrar en el detalle porque está en el discurso, tantos centros de salud, etcétera, y yo hice un comparativo con el discurso del año pasado, eso ya no es posible. Claro, habla de los especialistas, sí, que se han aumentado los cupos de 1.000 a 1.400, pero ahí también hay un error, porque se han llenado solo 900 cupos, no se les da a las universidades, a universidades privadas como la Universidad San Sebastián, donde yo trabajo, y perdón el conflicto de intereses que menciona, pero no se le dan cupos para formar especialistas. Como ella dice a propósito del anuncio hacia el futuro de la gratuidad universitaria, insiste en un mensaje completamente discriminatorio, que serán solo las universidades del Consejo de Rectores las que recibirán subsidios y gratuidad universitaria. Paradójicamente, universidades que acumulan la gente que viene de los estratos socioeconómicos más altos de la sociedad. A ver, a propósito de los hospitales, dijo, en algunos proyectos hospitalarios hemos debido enfrentar la falta de respuesta de empresas responsables, como es el caso de los hospitales de Pitrufquén, Salamanca, Calama y Futaleufú. Trabajamos por resolver los problemas que presenta y poder retomarlos cuanto antes. Dijo, respecto a los hospitales, pero hay casos en los que no se ha podido avanzar. Eso es lo que dice Jaime Mañalich, al ritmo que se esperaba, porque se han presentado problemas con los terrenos, o se han tenido que reformular los diseños, o hemos enfrentado debilidades en la gestión estatal. Y no obstante, tenemos 8 proyectos que ya se encuentran en obra y estarán terminados antes del fin de gobierno. Y vamos a ver si eso es posible. Entonces, Jaime, no, pero si ella dice Gustavo Frique, Penco Lirquén, Lanco, Aysén, Puerto Natal, Ezequiel González Cortés, Porvenir y Antofagasta. A ellos se suman 4 proyectos adicionales, ¿verdad? De Puerto Huillan, Cailén, Chiloé, y el de Maquehue y el de Cunco en la Araucanía. Sí, Cecilia, pero quiero destacar el párrafo siguiente. Sí. ¿Cuál? Y está en la magnitud de estos problemas que dice ella, que hemos tenido que ir realizando rectificaciones, comillas, no, en las comillas las puse yo, en la medida que avanzamos los diferentes proyectos comprometidos. Pero quiero ser clara, ningún proyecto se quedará sin ejecutar. Lo que sí puede ocurrir, o sea, lo que va a ocurrir, es que pueden sufrir retrasos respecto a su proyección inicial. Sí. Jaime, pero una pregunta que no es retórica, porque no sé cuál es la respuesta. Acá está, y está en la magnitud. ¿Cuántos hospitales se construyeron en los tiempos de Sebastián Piñera? Creo que terminamos 13, 12. Entonces, ¿sabes qué? Porque esto lo hemos discutido acá. Entonces hay 3 puntos, así coincidiendo y valorando lo que tú has dicho, porque hay que hablar con la verdad. Yo diría, acá hemos discutido mucho, Jaime, tú vas a estar de acuerdo con nosotros, que hemos tenido un problema grave de inversión pública en salud durante toda la democracia. Que se empezó a revertir en el gobierno anterior. Pues está bien, pero te digo, sigue siendo muy bajo la inversión pública. Y la segunda cosa es que acá hubo un paro en el año pasado en El Salvador, donde se volvió el hospital, donde volvió a salir el tema de cuál es la aptitud, la habilidad y la conveniencia
de comprometer empresas privadas, y yo creo que eso nuevamente ha salido en función acá. Y lo tercero, te diría yo, también han habido demandas de los ciudadanos que han entorpecido la construcción de estos hospitales. Entonces también hay un tercer Sergio, problema general. Tú aludes directamente el tema de concesiones, en la irresponsabilidad de la anterior ministra Elia Molina. Se mató con argumentos falsos, ella le mintió al Congreso respecto a los valores de estos, como el mismo ministro de Obras Públicas, el ministro Undurraga, que en campaña se había comprometido a mantener estos proyectos arriba, no fue capaz de mantener la presión del Ministerio de Salud, y en definitiva, ¿no es cierto?, se hicieron todos los esfuerzos por razones estrictamente políticas, por parar la inversión en hospitales concesionados, lo que significa, por ejemplo, que el hospital Sotero del Río de Puente Alto no se construye. Cuando se habla de un nuevo mecanismo de concesiones, en el discurso de ayer, ¿no es cierto?, dejar afuera las concesiones hospitalarias es un error gravísimo desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de contar en los tiempos que corresponde con una gran infraestructura hospitalaria. Jaime, pero tú sabes que este es un tema razonablemente polémico, que está la precarización del trabajo, en fin. Pero yo simplemente quiero constatar un hecho, y que parte de los problemas que han habido acá son constructoras privadas que no han cumplido. Punto. Como también yo creo que pueden haber habido problemas. Sergio, perdona, lo que quiero decir simplemente es que el año pasado se hizo una promesa y la presidenta con toda honestidad dice esta promesa no es cumplible, y es la única cuenta que se da en detalle respecto al discurso del año. Ahora, respecto a los especialistas, pero la infraestructura no lo es todo, por eso en cumplimiento del compromiso de hacer un esfuerzo extraordinario para contar con más médicos especialistas, hemos ampliado los cupos para formar especialistas de odontólogos a 1.400 para 2015. Estamos superando así el compromiso de los 1.000. Y durante abril ingresaron a trabajar en consultorios y centros de salud a lo largo de todo el país 552 médicos recién egresados, de los cuales 370 corresponden a nuevas destinaciones. Se trata, dice, de un esfuerzo inédito que solo es comparable, y por eso lo destaco, al que se hizo hace más de 60 años cuando se creó el sistema de médicos generales de zona. Perdón, ahí surge otra dificultad, porque de esos 552 médicos recién egresados, que 370 sean a nuevas destinaciones, también hubo un grave conflicto la semana pasada, porque hay médicos que querían irse a zonas rurales, que eran muy importantes hace 50 años, y hoy día no van. Entonces también hay resistencias para hacer estas reformas que hay que darse cuenta, así asumirlas también. Bueno, son tantos los temas, ¿no? Salud, seguridad, se extrañó también las medidas concretas que se piensan tomar para reactivar la economía. A la salida yo le pregunté al subsecretario de Hacienda, y él me decía que sí están, lo que pasa es que no son rimbombantes tal vez. Y el ministro más contento que encontré a la salida fue el ministro de Energía, y que andaba con una boleta de la luz, de esas que nos llegan a la casa, y con los ejemplos ahí concretos de las diferencias entre los precios de la energía eléctrica en distintas zonas donde están las centrales, donde sale la energía, que pagan más que los que estamos acá en Santiago, y eso se va a cambiar. Y le digo, ¿y por qué? ¿Sabes cuántos años, Cecilia, hace que esto existía? Hace 40 años. ¿Y por qué ellos se demoraron 40 años para resolver esto? Y me hizo así, no sé, pero yo creo que esto sí que es un tema ciudadano que a las personas les va a hacer mucho sentido, pero son como pequeños detalles, y ahí donde lo que decía Federico, ¿no? Como cositas chicas que tal vez le faltó algo más como de grande, de mirada más de Estado, no sé, o es la entonación en la que se habla que no genera sensación de, no sé, de proyecto país, no sé. Yo no sé si deba tanto este discurso, la verdad, ¿no? Hablemos otra cosa. Sí, porque son buenas intenciones a esta altura, ¿no? El segundo mensaje está lleno de algo de cuenta, insisto, de lo que se hizo, y muchas buenas intenciones hacia adelante, pero hay poca carne no solo visión de Estado, macro, sino que carne en cada sector. Cuando habló del tema de la probidad, si hoy día Sergio Mico lo mencionó,
el tema más grave de la política en Chile hoy día es la falta de legitimidad por distintos factores. Y pasó por ahí, ¿no? Oye, y resulta que no basta con pasar así soft sobre ciertas cosas. Eso también todo el mundo esperaba que iba a decir la presidenta respecto al caso Soquimich, a Penta, Cabal, en fin. ¿Y qué dijo? Hemos tenido fallas y no voy a esconderla bajo la alfombra. Chile hoy exige de sus líderes hablar. Espere, claro, con la verdad es lo que he hecho y lo que voy a hacer. Debemos asumir las dificultades del año que hemos vivido. Hemos debido enfrentar desafíos inéditos que nos han remecido a todos. La economía, los problemas de la naturaleza, y después dice, y la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción en la política y los negocios, que afectó a la confianza en sus líderes y representantes. Esto cuestiona las bases de nuestra convivencia, la confianza que nos debemos unos a otros, la calidad de nuestra democracia, la seguridad, el crecimiento económico. Sí, una frase, una muy buena frase, está muy bien armada, estamos todos de acuerdo. La corrupción es un tema no solo del mundo público, sino también del mundo privado, y van de la mano. Muchas veces el mundo privado corrompe o intenta corromper al mundo público. Eso todo el mundo está de acuerdo, y que hay que mejorarlo, hay que hacer lo necesario para limpiar y que Chile siga siendo un país que uno pueda decir a nivel mundial no es un país corrupto. Pero Federico, si tú le hubieras escrito el discurso, ¿qué le hubieras dicho que diga sobre esos casos? Yo pienso que debió haberse metido en el detalle de lo que se va a hacer y lo que persigue el gobierno. ¿De la Comisión Engel? Pero medidas... O sea, a partir de la comisión. A partir de lo que todo el mundo ha sabido hace tanto tiempo, y de lo que trabajó la Comisión Engel, y de lo que realmente quiere obtener, porque no todo lo que trabajó la Comisión Engel va a algo que se va ni siquiera a intentar obtener. Además hay cosas que uno puede no estar de acuerdo. El punto es qué se va a hacer. Hoy día, ¿cuál es el resultado? Tenemos una clase política deslegitimada, sabemos que los parlamentarios están financiados por gente que no sabemos quiénes son. Por lo mismo sabemos que muchos proyectos de ley pueden fracasar sin que la voluntad del soberano esté de por medio, sino que la voluntad del financista. Y sabemos que tenemos gente del mundo privado con razón formalizada y con medidas cautelares porque cometió ilícito, pero del mundo público que también cometieron ilícito no hay nadie, salvo algunos 5 personeros de la derecha. ¿Y dónde están los de la nueva mayoría que están involucrados en casos de corrupción, de financiamiento ilegal de la política, fraudes tributarios, eventualmente huechos? ¿Dónde están los formalizados? ¿Dónde está la gente que ha perdido escaños parlamentarios? Ni uno. No hay nada en el gran mundo de la nueva mayoría. Entonces, un discurso así de soft en esa materia, a mí me parece que no contribuye a la legitimidad. ¿Te hubiera gustado que diga, que entrara más a fondo y diga casos concretos? Por supuesto, si es un discurso político, es decir, un acto político, el más formal y solemne de la República, ¿no? La cuenta pública de la nación, y pasa por arriba de lo que es más grave hoy día. ¿Debe ser una razón política detrás de esta estrategia, Sergio Mico, o lo que quiera decir? No sé. No, Mira, yo estoy de acuerdo en general con lo que ha dicho Federico. Yo creo que se pudo... Eso me gusta mucho, Sergio. Sí, no todos estamos de acuerdo. Yo creo que era un momento que se pudo haber avanzado mucho más en la expresión del arrepentimiento, el pedir perdón, de reparar el mal causado y la promesa de nunca más. Pero, Rodrigo Peñailillo salió. En segundo lugar, se aprobó una ley de elección proporcional que va a transparentar. Le dio mucha importancia a eso, hay 8.000, claro, y hay 8.000 funcionarios públicos honorarios que van a pasar a ser de planta, porque ahí tenemos, nadie dice que no haya avances en algunos temas. Es que yo creo que es bueno también ver... Pero eso no enfrenta lo que estoy hablando. Pero bueno, partí haciendo una declaración, pero también financiamiento de la campaña, fortalecimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros, reforma en la alta dirección pública, aprobación de la ley del lobby, propuesta de crear una fiscalía más para delitos especiales de alta complejidad.
ombudsman y también un nuevo código penal que ya está hecho, que va a aumentar las penas a los delitos de cuello corbata. Así que yo creo, hay una batería y atención, y con esto termino, pero hay resistencias también. Así lo que uno ve con respecto al debate, poner límite a las reelecciones, es bastante sorprendente, porque uno diría, bueno, los diputados y senadores deberían estar completamente de acuerdo con esto, sigue escuchando lo que está ocurriendo en la ciudadanía, y tú te encuentras con que hay resistencia. Entonces, y no es fácil, obviamente. Pero tú me estabas hablando que Mirta Peñalillo salió de un cargo político, no le ha pasado nada, y sabemos ya, incluso hoy día, en la revista ¿Qué pasa? Vamos a comerciales. Vamos a comerciales y volvemos con esto. Vamos a comerciales porque habíamos dejado para este momento, hicimos ya más o menos, no se puede analizar todo lo que se anunció ayer. Hubo presiones desde el interior para que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. Es el titular de esta primera entrevista que da Llorrat, ¿no es cierto? Quien ya fue separado de su cargo como director del Servicio de Impuestos Internos. Y es una larga entrevista donde habla de las amenazas de muerte que recibió. Cuando se hace público que Martelli recibía dinero de Soquimich, ¿le informa a alguien que usted emitió boleta para su empresa? Sí, lo conversé con Hacienda. Con el ministro Arena, con su jefa de gabinete. ¿Y qué pasó? Se generó preocupación porque había más personas que estaban en la misma situación. ¿Cómo se resolvió esta situación? Decidimos que lo que correspondía hacer, como era ya situación de conocimiento público, era requerir información de esa empresa. Posteriormente empezamos a discutir respecto de mi situación y yo decidí que lo mejor era inhabilitarse. No porque fuera necesario, porque siempre los abogados me dijeron que no era tan claro que tuviera que hacerlo. Pensé que lo mejor era inhabilitarse. Bueno, y después vienen las presiones, pero eso, lo más sabroso, lo dejamos para la vuelta de comerciales. ¿Les parece? Vamos. Hoy más que nunca exijo mis derechos. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendría un partner. Uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. Según el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de personas en el mundo no tienen trabajo. ¿Cómo comprender esta economía que se resiente por las crisis financieras globales? Preguntas como esta analiza la profesora del MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Consuelo Silva Buston, en sus papers publicados en el Journal of Banking and Finance. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Sabes, desde que te conocí que no puedo olvidar tu mirada, no puedo olvidar tu pelo, no puedo olvidar tu linda voz. De verdad, no puedo olvidarte, Andrea. Me llamo Carolina. Carolina, sí. Te puedes olvidar de muchas cosas, menos de tus oídos. Únete a la 8ª versión de la campaña nacional. No te olvides de tus oídos y toma conciencia de los problemas de audición. Ven a cualquier centro GAES y realízate un chequeo auditivo gratis. Agenda tu visita en gaes.cl o llamando al 600-600-4237. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Mamá, ¿qué se necesita para escuchar bien? Bueno, poner atención, entender, concentrarse. Ah, ¿y se puede escuchar con el corazón? ¿Con el corazón? Sí, hoy día escuché que para escuchar a las personas hay que hacerlo con el corazón. No sé dónde escuchaste eso, ¿ah? Por ahí. Pero ¿sabes qué? Tienes toda la razón. En ISAPRE Más Vida te escuchamos con el corazón. Es por eso que, adaptándonos a tus necesidades, tenemos para ti los mejores planes preferentes asociados a las más prestigiosas clínicas de Chile. Conoce nuestros planes preferentes en www.masvida.cl. ISAPRE Más Vida.
Atención, a pocos días de Copa América vuelve Expo F11, la feria del fútbol, ahora en Mall Florida Center. El 5, 6 y 7 de junio, ven a disfrutar de la fiesta del fútbol y además un imperdible partido de las estrellas, Chile versus Colombia, Zamorano versus Vive Valderrama. Información y entradas en expof11.cl y desde el 11 de mayo en Plaza Central del Florida Center. No puedes faltar. 5, 6 y 7 de junio. Presenta Mall Florida Center. Participan Adidas, Citroën, Total, Cereal Bar, Cristal, PF, Experto de Polla, Dolorub, Leblon. Disfruta, Lego, Broncería Chile y Chilectra. Invita Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Y dígame, ¿qué hotel le gustaría reservar? Mire, ¿sabe? Me gustaría uno cerca de Palermo, que a mi señora le encanta. El programa incluye hotel 3 estrellas y desayuno americano sector céntrico. Ah, pero mi señora quiere que nos quedemos en Palermo. No se pueden hacer cambio de hotel. En caso contrario, deberá pagar el voucher hecho por la compañía de turismo limitada. ¿Perdón? ¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 9 grados. 9 grados en Santiago. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, familia? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Un año más sin accidentes en tu trabajo. Papá, si te cuidas tú, nos cuida a todos. Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de sus familias. Los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras, observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. En Cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana. Seguimos en el primer café, estamos con Jaime Mañalich, con Federico Joanón, con Sergio Mico. Vamos rápidamente, nos quedan pocos minutos, muchachos, a no ser que la producción me regale media hora más por ser este día tan especial. Estábamos con el tema de... regalados, Cecilia. ¿Regalados? Ya. De las declaraciones de Llorrat, ¿no es cierto? El ex director del Servicio de Impuestos Internos a la revista ¿Qué pasa? Primera entrevista. Presiones. En abril usted dijo, si me preguntan si he tenido presión el ministro de Hacienda o de Gobierno, no las he tenido. Y si las tuviera se van a enterar porque yo renunciaría de inmediato si me presionan. ¿Lo presionaron? Y él responde. El ministro Arena nunca me presionó. Lo he dicho en reiteradas veces y lo vuelvo a decir. El ministro Arena nunca habló de estos temas. Presiones yo tuve de la opinión pública, de los diputados, senadores. También algunas presiones del gobierno por otras vías, pero lo importante es que siempre hicimos las acciones que debía hacer y presentamos todas las querellas. Pero poco verosímil, le dicen que nunca haya tocado el tema con Arena. El ministro Arena, pero estoy buscando la parte sí, dijo que no recibió dijo que no recibió presiones de Arena. ¿Recibió presiones de otros ministros? ¿Hubo presiones directas de Peña y Lillo? Y él responde: yo percibí mucha inquietud por el hecho de que nosotros llegáramos a fiscalizar Soquimich. De hecho, en el minuto en que presentamos la querella en contra de Pablo Wagner y se mencionaba ahí una boleta de otra persona a Soquimich, la cuñada, eso generó demasiada inquietud en Interior. Se me transmitieron esas inquietudes y sí, hubo presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. ¿Y cómo se traducían esas presiones? No, yo nunca hablé con el ministro Peñairillo, pero es injusto que Andrea Palma aparezca como responsable de presiones porque ella simplemente actuaba como mensajera de Interior. Y esos mensajes apuntaban a que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich porque eso podía desatar situaciones complejas para el país. Bueno, en fin, extractos de esta entrevista y uno podría preguntarse, ¿pero por qué esperó que salir de impuesto interno para decir esto? ¿Por qué no lo dijo antes? No, bueno, no solo no lo dijo antes, sino que antes lo desmentía. Me acuerdo que en el Mostrador salió una nota sobre las presiones y oficialmente desmintieron. Sí, una vergüenza. No, pero es que no se me entiende el matiz.
no solo no lo dijo, lo desmintió como si fuera mentira cuando se hablaba de que existían las presiones, y ahora dice lo contrario. Es bien raro el papel de Llorrat en esto. Yo reporté qué hubiera pasado, por qué hizo eso, y me dijeron, ¿tú te imaginas la crisis política que hubiera generado que el Servicio de Impuestos Internos diga que había recibido a través de terceros presiones de eso, pero Cecilia, por último se queda callado, pero no puede salir desmintiendo, por eso voy. Claro, renuncia, se queda callado. Ahora aquí esto lo engancho con el mensaje presidencial, porque de ahí viene el tema. Cuando pasa por arriba y por alto esto, es decir, una acción de gobierno de su principal ministro político para tapar o frenar el alcance de los actos de corrupción que iban avanzando a develarse hacia la nueva mayoría. Cuando hace eso el ministro del Interior, y en el mensaje que ya salió, pero no ha pagado ningún otro costo, salió políticamente, y en el mensaje presidencial pasa por arriba y no se mete en la pata de los caballos, es muy soft, es innecesaria, es absurdamente soft. Si este es el problema más grave que tiene hoy día la República, el tema de la legitimidad, las platas mal habidas, mal conseguidas. Ahora, ¿por qué la nueva mayoría tiene este gran problema? Apareció recién un pozo de otros 300 millones de pesos de la pre-campaña. ¿Por qué? Porque la ley electoral tiene 1000 problemas que hay que mejorar, entre ellos que no se financian periodos antes de las candidaturas, y las candidaturas son cortas. Segundo, porque Michelle Bachelet es extremadamente desconfiada. Entonces, cuando armó su comando de campaña, previo a la campaña, no descansó en los partidos políticos que tienen financiamiento para tener sus órganos técnicos. Otro tipo de críticas a esos, pero no descansó en los partidos políticos y armó su propio comando, y no había plata para financiarlo, y fueron a tirar la mano a financiarlo. ¿Y a quién les tiraron la mano? Sí, esto es muy paradójico, muy loco. A el yerno de Pinochet, que se quedó con una empresa pública valiosa y es millonario gracias al despojo que causó el gobierno de Pinochet. Y ahí va, oye, el mundo concertacionista completo, o casi completo, a pedirle limosna. Y con eso se financiaron los equipos técnicos de la nueva mayoría. No, si esto es muy loco, esto es muy absurdo. Ahora, oye, y no solo Soquimich, ojo, hay muchos otros grupos económicos que financiaron, pero Soquimich es emblemático porque es de Ponce Lerú. Ahora le preguntan, cuando se entera, ¿por qué no renuncia? Y él dice, ¿por qué no renuncia? Dice, porque mi jefe era el ministro de Hacienda y él nunca me presionó. O sea, esa es la respuesta que da de por qué no renunció cuando... Yo le preguntaría por qué sacó comunicados diciendo que era mentira y que recibía presiones de Interior. Yo creo que la situación política que plantea esta nota de la revista Que Pasa hoy día es bastante delicada, porque todos sabemos que el camino de Llorrat Martelli conduce a Roma, y esto es que la campaña de Bachelet fue financiada en una parte significativa en forma ilegítima, y además por Soquimich, que no solo es una mala herencia de la dictadura de Pinochet, sino que durante los años de la Concertación es una empresa que se enriqueció enormemente a vista y paciencia de todos los ministros de Hacienda y fiscalizadores, ¿no es cierto?, de los entonces gobiernos. En ese contexto, yo temo que un Llorrat taimado, salido a lo Hugo Bravo de el gabinete, pueda significar una piedra en el zapato muy importante, porque si hoy día en esta forma imprudente se contradice él mismo, ¿no es cierto?, diciendo yo recibí presiones del Ministerio del Interior, bueno, esta cosa pues lo van a citar a la Fiscalía, va a tener que declarar, va a tener que aclarar sus dichos, y esta cosa, a pesar de la imagen blanca y de pureza que la presidenta quiso transmitir ayer con su vestido, su traje, puede realmente mancharse de nuevo. Y por último, le preguntan a Llorrat si se va con alivio, rabia y dolor o frustración, y él dice primero sí, un poco de alivio al comienzo, después un poco de frustración, pero también siento rabia. Muy peligroso. Rabia porque en el fondo es como que a mí me pusieron del lado de los malos cuando en realidad yo estaba del lado de los buenos. Y eso la gente no lo entendió. Así termina la entrevista. Bueno, Sergio Mico.
Bueno, pésimo, porque uno le enseña a sus hijos que no hay que tomar decisiones, hablar ni muchísimo actuar cuando uno está sometido a la rabia. Exactamente. Yo diría 3 comentarios. A mí, ¿por qué no renunció antes entonces? O hizo la denuncia a través de Alberto Arenas. En segundo lugar, él tiene la vía judicial para decir todo esto. Y también a mí hay un principio republicano que dice: la presidenta de la República me nombró, la presidenta de la República me despidió, alabado sea el nombre de la presidenta de la República. Esto es muy, muy, muy poco republicano. Y esto no es algo, es algo objetivo, porque imagínate lo que va a significar que cuando cada ministro que salga molesto haga declaraciones, eso atenta también con el buen funcionamiento de la democracia. Y yo creo, y esto se va a seguir investigando. Yo quiero destacar también, dentro de este mar de malas decisiones, de malas noticias, es que hoy día hemos tenido un Ministerio Público que ha investigado, y en segundo lugar hemos tenido una opinión pública extraordinariamente crítica. Entonces eso también es positivo para valorar nuestra democracia. Hay un sistema inmunológico, hay una capacidad de reacción importante también de nuestra democracia. Yo eso lo destaco también con mucha fuerza, y esta difusión, transparencia, es parte del informe de la revista ¿Qué pasa? Ahora, otros temas que yo escuchaba por ahí, porque yo, si bien yo estuve en el Congreso, y lo voy a aclarar, porque me preguntan que aclare por qué Jaime Mañalich me toma el pelo, porque yo estaba ahí, porque la presidenta iba a anunciar, ¿no es cierto?, lo que se había aprobado el día anterior, que es la ley Ricardo Soto, que crea el Fondo Nacional de Medicamentos, Tratamiento, que ya sabemos que Jaime Mañalich no le gusta mucho, pero no importa, porque él hace parte del proceso y por lo tanto él puede hablar con propiedad, y ya lo conversaremos de manera personal, pero no puedo evitar de ser periodista. Entonces yo me dedicaba a escuchar, a preguntar y a andar por aquí, por allá preguntando después las reacciones. Entonces, por ejemplo, o mirar las reacciones de las personas que estaban ahí, y el tema de la despenalización del aborto pasó también suavecito. Entonces tal vez es como dicen ustedes, sí, en 3 casos, por supuesto, pasó suavecito, y pero sí hizo anuncios en materia de la mujer que generaron aplauso entre las mujeres. Pero es como que los temas más polémicos, ¿ustedes creen que prefirió? Entonces, ¿saben qué? Yo en esto no tengo, no sé, no es el momento para recibir reacciones muy fuertes en temas tan importantes como la nueva Constitución, como la despenalización del aborto, etcétera. Perdona mi deformación profesional. Jaime Mañalich. Yo veo que la presidenta lo ha pasado extraordinariamente mal durante los últimos 3 meses, y si uno mira las fotos, yo me metí a la página de las fotos de la presidenta y yo, ¿no es cierto?, en la página de gobierno, o los discursos, o la forma que habla, uno tiene que decir que efectivamente este periodo ha sido un periodo de tremenda angustia. Y en ese sentido, para mí, en lo importante, la vi ayer mucho mejor, vale decir, más entera, más sonriente, con mucha mejor gesticulación. Se permitió hacer algunas bromas, por ejemplo, de que en el gabinete no había cumplido bien con la cosa de la equidad de género. Hizo algunas alusiones cuando habló de esta sigla de ELEAM, los centros de larga estadía. Que por qué nos gusta poner... Y eso fue acompañado de gestos con las manos y con mímica. Y en ese sentido yo creo que evidentemente hay un proceso de sanación que está ocurriendo, que está bien, y que es muy importante en un régimen presidencialista como el nuestro, que el ánimo de la presidenta o el presidente esté en alto. En segundo lugar, yo pienso que efectivamente era imposible para ella meterse en las patas de los caballos de ningún tema, ni asamblea constituyente, ni aborto. O sea, lo del aborto fue, oye, les recuerdo que mandé un proyecto, y eso, y nada más. No habló de la marihuana, que es un tema relevantísimo en este momento.
Y que su gobierno cada vez se hace peor las cosas, digamos. Es impresionante. Ahora, la ministra de Salud, me comentaban ayer las personas que estaban ahí por el tema del uso de la marihuana con fines terapéuticos, la ministra de Salud es favorable, pero sin embargo el director que pusieron en... Casi es muy absurdo poner a un director del servicio especializado pero que va contra los planteles. ¿No? Alta dirección pública, eso habla también de que hay un proceso. Pero Jaime Mañalich, terminemos con el acorde con los políticas oficiales. Si la gracia de la alta dirección pública es justamente eso. Así más bien la crítica es contraria. Cuando tú haces concursos de alta dirección pública, sospechosamente ganan siempre los partidarios del gobierno. O sea, yo creo que lo que tú dices es muy relevante. Cuando ella dice vamos a fortalecer el sistema de alta dirección pública, aquí hay un primer examen. Y es que había una favorita de un partido determinado para seguir encabezando que no estuvo en la terna. O sea, el sistema de alta dirección pública, dijo la doctora Lidia Marales, no califica para para ejercer este cargo y no la nombró, o sea, no tiene los antecedentes necesarios, no califica, y el Ministerio del Interior o la presidenta nombró a quien estaba en la terna, y eso me parece un avance respecto a lo que teníamos antes, en que sistematamente se declaraban desiertos los concursos de alta dirección pública. Pero Jaime Mañalich estamos saliendo del tema. Pero Jaime, tú estabas haciendo como un diagnóstico de la presidenta. No, estaba haciendo un diagnóstico médico-político. Sigamos, termínelo. Y vuelvo a decir, creo que después del 11 de mayo hay un cambio en el cual vamos a ver una presidenta mucho más empoderada como jefa de Estado y delegando, como hizo en el primer gobierno, muchas de las tareas políticas directas de gestión en los ministros que acaba de nombrar. Pero si usted dice que está mejorando, ¿quiere decir que estaba muy mal, que estaba depresiva la presidenta? O sea, yo creo que en realidad, y siendo muy respetuoso, uno debe creer que este periodo para la presidenta fue extraordinariamente duro, y es razonable que así haya sido. O sea, si alguien dice, mira, alguien navega por estas aguas del hijo, de esto, lo otro, como si nada ocurriera, y las encuestas muestran que el afecto, ojo, la palabra, el afecto de la gente por ella está disminuyendo dramáticamente. O sea, si a alguien no le afecta esa situación, quiere decir que no es una persona que sea sensible o que esté en la normalidad. Sergio Mico. Una precisión. La presidenta dijo algo en materia de proceso constituyente. Ella habló de que esto tenía que tener un momento institucional legítimo y confiable con un acuerdo político amplio. Y un acuerdo político amplio es con la oposición, ¿eh? Atención con esto, es decir, el gobierno quiere tener una nueva constitución, pero está diciendo que esto lo vamos a hacer de tal manera que ojalá esa nueva constitución represente todos queremos a los hechos. Entonces, ahí hay un acuerdo, así hay un paso más, que primera cuestión. Y lo segundo, con lo que dice Jaime, ahí la presidenta en materia de agenda de probidad ya dejó muy claro que ella sí iba a hacer cargo de eso. Y yo la verdad las cosas que uno podría decir, sabe que esto podría ser materia, por ejemplo, del ministro del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia. Y la Constitución establece la posibilidad que la presidenta nombre un coordinador de ministros. Y a mí no me parecería eso malo, porque ella es jefa de Estado, es jefa de gobierno y además líder de una coalición. Y han habido otros casos en la historia de Chile, pero también en los sistemas políticos como el francés, con Mitterrand, que de repente los presidentes asumen más sus funciones de jefe de Estado y las tareas más bien concretas las asumen. Y es una posibilidad, se ha hablado de un régimen semipresidencial de gobierno, y atención, la Constitución tiene esa posibilidad y a mí no me parecería mala. No me parecería mala esa posibilidad. Oigan, esto es de último momento, porque en nuestra radio amiga, en la Radio Universo, que está en este mismo edificio, habló el ministro del Interior, y cuando le preguntan por los dichos de Llorrat, dijo, la veracidad de lo que sostiene lo tendrá que demostrar. Ya, sigamos. Él ante los tribunales de justicia. Sí. O sea, él abrió la puerta a los tribunales. Lo que ocurre es que volvemos a caer en lo mismo de siempre. No es lo mismo el tema penal, ¿cierto? De lo que es la responsabilidad política. Aquí estamos hablando de las consecuencias políticas de Llorrat, que sale a hablar por la prensa recién
recién despedido, por decirlo de una forma brutal, cosa que coincido con Sergio Mico, que no se hace, no se debe hacer. Son funcionarios de exclusiva confianza que tienen que salir con la boca muy cerrada por la puerta de atrás, y por la puerta de atrás y calladito. Oye, y así tiene que ser. Esto que ha hecho lo antirrepublicano es un desastre, pero estamos hablando de las consecuencias políticas de sus declaraciones, si es verdad o no es verdad, y el tema penal que puede haber detrás de eso, o de otro tipo de responsabilidades, efectivamente son materia de tribunales, tendrá que demostrarlo, pero no es el punto. Sí, tiene razón el ministro Burgos de que otra el lugar y la forma de demostrarlo, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de las consecuencias políticas. Bueno, algo más que rescatar del momento político que está viviendo, o de actualidad social. No sé, nos quedamos a veces con un análisis muy frío de lo que dice un gobierno. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué tan cerca se siente de estas cosas? No, así con respecto al debate de la Asamblea Constituyente, proceso constituyente, la lejanía es completa y total. Pero por eso ya también todas las medidas que para los adultos mayores, de acabar con la cotización del 5%, los 114.000 subsidios habitacionales para reparación de casa, el 60% de jóvenes de educación superior que de los consejos, del Consejo Rectores e institutos profesionales reconocidos y sin fines de lucro, son todas medidas que apuntan al corazón de la clase media. Dentro de poco, los próximos años, se va a acabar con el copago, que eso significa liberar 10, 20, 30, 40.000, 50.000 pesos a las familias al mes. Son medidas concretas, porque para serles franco, yo creo que ha impactado mucho en la eficacia de la democracia, no de la legitimidad, más que procedimientos, que la Constitución, los resultados efectivos. Y todas las encuestas demuestran, y la última, el PNUD, es devastadora con respecto a las reformas que hay que hacer en salud, educación, donde lo que está haciendo la élite está muy lejos de lo que demanda la gente, que es mucho más radical. Yo quiero insistir en ese punto. Sí, yo soy partidario de un sistema de educación mixta, pero si tú ves las encuestas, me recuerdo una del CEP que era increíble, el 80% quería que dependiera del Ministerio de Educación. ¿Para qué les cuento el tema de salud? Lo que dicen las encuestas con respecto al papel también del Estado, que valoran mucho las ISAPRES, pero también piden mucho más dinero en materia de salud pública. Y yo estoy convencido de eso, que para mejorar la democracia, destacaría educación cívica, una cultura pro democracia, en eso hemos hecho poco, procedimientos más democráticos. La ley de reforma electoral va a producir efectos importantes, pero por sobre todas las cosas, no nos mintamos, eficacia socioeconómica. Ahora, la presidenta y el gobierno se equivoca entonces cuando, pasando a otro tema, ¿no? Lo que estás diciendo tú, cuando no habla de medidas concretas en economía, cuando no habla del conflicto mapuche, o, pregunto yo, ¿es un error o es una estrategia? En mi opinión, es una estrategia, y que ha sido muy difícil preparar una carta de navegación en estos pocos días entre el 11 de mayo y el 21 de mayo. O sea, no es un error, en segundo, pero la ciudadanía lo siente como un error, pues. En segundo lugar, insisto, para quedarse no solo en el discurso, sino en el fondo, aquí hay gestos muy concretos ayer. La especie de acto de contrición frente a las Fuerzas Armadas al final del discurso fue una cosa muy violenta para mí. O sea, ¿por qué la presidenta tiene que hacer ese homenaje durante tanto rato a las Fuerzas Armadas? Y uno mira para atrás y dice, en realidad aquí el gobierno ha cometido un error de menosprecio, de menosvalía para las Fuerzas Armadas y de orden, que hoy día se está tratando de reparar. Cuando le agradece la ayuda en las catástrofes. Pero yo me pregunto, no es lo obvio que tiene que hacer, es como si le agradeciera a los ministros porque hacen lo que hacen. Jefe de la ONIMI por hacer su pega. Es lo obvio que tiene que hacer, pero no le agradeció a los bomberos, no le agradeció a los médicos voluntarios que trabajaron en todo. O sea, hay un sesgo en el sentido de decir, señores, y los muestran a cada uno. Celebrando las glorias navales, pues Jaime, además sabes que... Bueno, pero nunca entonces, se le ha hecho perdona, si el gobierno no dice nada a favor de las Fuerzas Armadas, es lo que se le acusa de ingrata con las Fuerzas Armadas, y ahora lo dice y a ti te parece exagerado. Pero Sergio, no tienes que asumir esa posición tan de abogado de la presidenta, no la necesita. No la necesita, ¿para qué la defiende? Jaime, primero soy abogado y en segundo lugar soy partidario del gobierno. Pero
contratado. Y muchas gracias. Y esa es la tercera diferencia por la cual lo puedo hacer. No estoy contratado. Y en ese sentido... no soy miembro del gobierno. ¿Tenía alguna boleta por ahí? Hay ¿Alguna boleta con Martelli? Hay harto tiraje. No tengo ninguna boleta tampoco. Sergio, hay harto tiraje en la chimenea, ahora sí que capaz que te reitere. Y lo segundo que quiero decir es que al principio se hace un reconocimiento que la situación económica es tal, muy delicada, esas las palabras, por razones A, B, Z, y se dice textualmente, lo dice, como lo dice Piketty y por lo demás en su libro, sin crecimiento económico no hay ninguna posibilidad de igualdad. Y esa palabra, insertada por el ministro Valdés sin ninguna duda, para mí es como que cayera un meteorito, porque está completamente fuera de tono con las palabras y los discursos presidenciales o promesas que se han hecho en el pasado. Y revela que en realidad el gobierno está muy sensible y perdona que haga un ejemplo concreto, cuando es evidente que la ley Ricardo Soto necesita 170.000 millones, yo daba por sentado que el ministro Arenas lo iba a soltar, porque él era irresponsable, los iba a soltar los 170.000 millones. Resulta que llega este señor Valdés y dice, por ningún motivo, aquí hay que apretar el cinturón, primer examen, ley Ricardo Soto, no doy un peso más, salvo adelantar 10.000 millones para el próximo año, y mantener en régimen los 100.000 millones que son insuficientes, sin entrar a una conversación personal con Cecilia, que tanto mérito tiene en haber sacado agregó 10.000 millones. Agregó 10.000 y se adelantó y la puesta en marcha. Pues, Cecilia, y se aprobó. Bueno, y se aprobó porque eso no se había hecho tampoco. Entonces, yo estoy, yo estoy de acuerdo con Jaime, quiero insistir, y en esto no me voy a... que se requiere mucha más inversión pública en salud, pero por favor, eso pareciera ser de la cual somos todos responsables. Bueno, se nos terminó el tiempo, nos regalaron 5 minutos nomás. Poco. Pero, yo quiero aclarar, a propósito de la presentación inicial, que actualmente me desempeño como director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Perdón. Sí, la Universidad de Sebastián hay que hacerle publicidad, por Dios. Sí. La necesita seguramente. Es una de las universidades más ricas de Chile. Le basta conmigo. Además, yo tengo grandes amigos que trabajan ahí. Después te los comento. Ya, Jaime Mañalich, Federico Joanón. Se nos acaba el tiempo porque, oye, hay varias cosas que se pueden decir sobre esa universidad que no le va a ir muy bien. Bueno, y se viene el canal de la cultural, que también puede ser polémico, porque si va a ser un canal de publicidad estatal, como decía Jaime, o no. Bueno, Sergio Mico, seguimos la próxima semana. Federico, Jaime Mañalich, ¿ok? Sí, y un aplauso que un día Sandy estuvimos acá trabajando todos. ¡Bravo! Un aplauso a Cecilia. Y con la manipulación sentimental de Cecilia que nos obligó a estar acá. Ya, que le vaya muy bien, gracias. Bien.